tema lo dejo casi hasta el final porque es de las más complicadas. De hecho, ya no nos queda la siguiente semana, la siguiente clase, para poder seguir viendo métodos de integración. Este de identidades, para mí, es de los más complejos, porque van a ver que cuando veamos un caso, ese caso se puede dividir en más casos, y entonces no hay como una manera sencilla de resolver las identidades trigonométricas. Y tampoco hay manera de aprenderse todas las identidades. ¿Ok? Entonces, les muestro las identidades trigonométricas o las funciones trigonométricas. Están representadas por la aparición de una o más funciones trigonométricas, las cuales pueden estar multiplicadas o divididas entre sí. Entonces, los ejemplos que les pongo son estos que están aquí. Cualquiera de esas integrales que les muestro no pueden ser integrales inmediatas. ¿Ok? Tenemos la integral de la cosecante, la integral del seno a la quinta, la integral del seno a la quinta por la tangente de x. Para todas estas hay que hacer un cambio para obtener otra nueva integral. No sé si se dan cuenta que en todos los métodos de integración lo único que hacen es cambiar la forma en la que voy a obtener una integral nueva. Todos los métodos de integración se resumen a obtener una integral nueva. De hecho, va a ser una de las preguntas que venga como teoría, que cuál es la idea de los métodos de integración. ¿Cuál es la idea fundamental? Es cambiar mi integral que tengo a una completamente diferente, que pueda resolver más fácil. Entonces, esos serían los métodos de integración, así se resumirían. Muy bien, entonces, como les había planteado en clases anteriores, y ustedes ya lo saben desde cursos que han tomado, las funciones trigonométricas serían la función seno, la función coseno, la función tangente y sus inversas, que son las que pongo abajo. El inverso del seno sería la cosecante, el inverso del coseno sería la secante, y el inverso de la tangente sería la cotangente. ¿Ok? No quiero hablar de radianes y no quiero hablar de arco coseno, porque eso lo complicaría todavía más. Vamos a tomar estas 6 nada más por el momento para entender cómo puedo yo resolver integrales que tengan incluidas cualquiera de estas funciones. Entonces, hay que recordar también que para poder entender bien las identidades trigonométricas, pues hay tablas. Yo les dejé una tabla que me parece que está en la semana número 3, ya las deberían de tener descargadas y guardadas para poder apoyarse cuando tengan que hacer los ejercicios. Las que más vamos a estar ocupando podría ser las 5 y las 6, aparte de otras que ya les había dado, que es del seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1. Y entonces con esa del seno al cuadrado más coseno al cuadrado, puedo despejar seno al cuadrado o coseno al cuadrado. Por ejemplo, vean la 5. La 5 yo la podría interpretar como secante cuadrada menos tangente cuadrada va a ser igual a 1. Y la 6 yo podría interpretarla como cosecante cuadrada menos cotangente cuadrada va a ser igual a 1. ¿Ya observaron? Entonces, no solamente es así como las muestra, sino que yo también puedo despejar para poder obtenerlas. Por ejemplo, la 1, cosecante de x por seno de x va a ser igual a 1. Lo único que estoy haciendo es despejando, no estoy haciendo nada raro, pero conforme vayamos resolviéndolas, yo les voy avisando. Vean la 7 me dice que si yo tengo un signo negativo en la parte de adentro, por ejemplo, seno de menos x, lo podría sacar completamente de toda la función, como el menos seno de x. Entonces, los vamos a ir trabajando. Entonces, la primera que quiero resolver, que pareciera sencilla y que de hecho ya sabemos cuánto nos tiene que dar porque está en las tablas de integración directa, es secante de x. No sé si recuerden que la secante de x ya la habíamos tomado en clases anteriores. Sabemos que es el logaritmo natural de secante más tangente. Entonces, vamos a hacerla. Y la intención de hacerla es realizar varios cambios de identidades trigonométricas. Entonces, lo primero que quiero hacer, en este caso, es multiplicar la secante de x por una de sus derivadas. Yo sé que la derivada de la secante es secante de x más tangente de x. Entonces, lo pongo arriba y abajo, porque sé que si hago numerador y denominador iguales, es como si estuviera multiplicando por 1 y es como si no estuviera afectando a la función. Entonces, voy a multiplicar mi función original, que es secante de x, por secante de x más tangente, entre secante de x más tangente. Muy bien, lo voy a sustituir. Me va a quedar
integral de la secante de x por secante de x más tangente entre secante de x más tangente. Voy a aplicar distributividad, que significa que voy a ir multiplicando factor por factor, quedándome secante por secante más secante por tangente. No sé si ya lo vieron. Secante por secante, secante cuadrada, más secante por tangente, secante tangente. Muy bien. Y abajo, el denominador me queda exactamente igual. Muy bien. Lo que obtengo a continuación es una nueva integral. Recuerden, todos los métodos de integración consisten en obtener una nueva integral que sea más fácil de resolver. Esto que acabo de obtener no parece más fácil de resolver. De hecho, parece más complicado. Pero recuerden que multiplicamos por la derivada. Entonces, lo que yo quiero obtener es un cambio de variable donde si lo de abajo es mi función y lo de arriba es la derivada de la función, podría aplicar el logaritmo natural de lo que está abajo. Entonces, yo tengo u como secante de x más tangente de x, que es lo que tengo abajo, y quisiera saber si derivándolo obtendría lo de arriba. Entonces, quiero obtener la derivada de la secante y luego la derivada de la tangente. Recuerden que si tengo dos funciones sumándose y quisiera obtener la derivada, va a ser la derivada de la primera más la derivada de la segunda. Así de sencillo. Sería derivar secante y luego le sumo la derivada de la tangente. ¿Quién me dice cuánto da la derivada de la secante? ¿Cosecante, profe? No, la derivada de la secante. Muy bien, Secante por tangente. Secante por tangente, muy bien. Es importante que vayan haciendo sus anotaciones para que no se pierdan. La derivada de la secante será secante por tangente, ¿ok? Pero vamos a ver por qué da eso. Porque la intención en este breve espacio es intentar encontrar todas las identidades que podamos para poder practicarlas. Entonces, yo quiero obtener la derivada de la secante. Entonces, primero sé que la secante es 1 sobre el coseno. Si yo tengo mi función secante, la puedo sustituir por 1 sobre el coseno. Y voy a aplicar la regla de las derivadas para divisiones. No sé si la recuerden, pero si yo quiero derivar 1 entre el coseno de x, va a quedar como el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces espero que haya quedado claro. Lo que quiero hacer es derivarla. Porque volviendo a cambio de variable me dice deriva secante. Vamos a derivar en este caso 1 sobre coseno de x, quedando el de abajo, que sería el coseno de x, por la derivada del de arriba. La derivada de 1 sería 0. Menos el de arriba, que sería 1, por la derivada del de abajo, que sería derivada del coseno, menos seno de x, entre el de abajo al cuadrado. Si esta parte tienen dudas y quieren que la haga con más calma, me lo comentan, pero solamente estamos aplicando las reglas de las derivadas. Os vuelvo a repetirla. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Muy bien, puedo observar cómo en mi resultado me queda coseno de x por 0, entonces eso se puede eliminar, quedando solamente menos 1 por el menos seno de x. Ya habíamos visto que ese menos lo puedo sacar y entonces me quedaría menos por menos, me queda como más seno de x entre coseno cuadrado de x. ¿Ok? Llegué a esta función y esta función todavía la puedo acomodar mejor. Ese ya es el resultado, ya no debería de haber problemas. Lo que voy a hacer es separarla en una multiplicación. La puedo separar como seno de Profe, entre... Ajá. No veo, bueno, no sé si estoy compartiendo pantalla, pero no veo el de la reunión y volví a entrar y sigo viendo nada más la inicial de su nombre. Ok, alguien que me pueda decir si se ven. Yo en esta otra pantalla que tengo sí las veo, pero coméntenme si no las pueden ver para Si quieres, intenta desconectarte y te vuelves a conectar, a ver si aparecen. O que alguien más Vale, me diga si se pueden, por favor. Que alguien más me diga si las puede ver o no las puede ver. Estamos viendo Sí, una pantalla. ¿Sí? ¿Se las puedes ver? sí se ve, Sí, profesor. Vale, sí, profe, sí se ve. muchas gracias.
Entonces sí, debe ser problema de conexión del compañero. Entonces ahorita se vuelve a conectar. Muy bien, entonces me queda la derivada del seno de x entre coseno de x. Y eso lo voy a descomponer. Voy a descomponerlo en seno entre coseno por 1 entre el coseno de x. Observen cómo ahora esto que estoy haciendo es jugar con las fracciones. Y es muy importante que lo vean, porque cuando lleguemos al tema de fracciones parciales, vamos a hacer cosas muy parecidas. De hecho, si alguien ya ha llevado cálculo integral, sabrá que fracciones parciales también se complica porque requiere mucha álgebra. ¿Okay? Entonces, esta sería como la primera parte. Observen cómo yo puedo descomponer una fracción en dos, siempre y cuando respete las operaciones que se estaban haciendo. El seno de x se está multiplicando a 1 en la original, lo respeto después. Y luego el coseno cuadrado de x es como si estuviera multiplicando coseno por coseno. Entonces, eso me da de resultado lo que está del lado derecho. Si ustedes quisieran multiplicar seno de x por 1, me daría seno de x. Si yo multiplicara denominadores, coseno de x por coseno de x, me daría coseno cuadrado de x. Entonces, estamos respetando todo. Muy bien. Entonces, ya que tengo eso, podría sacar que seno entre coseno me da tangente y que 1 entre coseno me da secante. Todo esto que hice fue solo para demostrar lo que ya sabíamos, que la derivada de la secante es secante por tangente. Ahí los puse al revés, no hay ningún problema. La derivada de la secante es secante por tangente. De hecho, en el examen es importante que les comente que en algún momento les voy a pedir que demuestren por qué la secante, la derivada de la secante, sería tangente por tangente, secante por tangente. Entonces habría que hacer un procedimiento como el que estamos viendo. Ahora lo que quiero hacer es derivar la tangente. Ahora lo que quiero hacer es derivar la tangente. Ya derivé la secante, ahora quiero derivar la tangente. ¿Quién me dice cuánto vale la derivada de la tangente? Ya la habíamos visto en clases anteriores. Derivada de la tangente. ¿Nadie? Es secante cuadrada. ¿Okay? Entonces, otra manera de aprendérsela, porque la integral de la secante cuadrada es tangente. Entonces, esas se las pueden aprender de memoria, o ahorita en este momento, lo que quiero ver es por qué da secante cuadrada. Entonces, observen tangente de x, ya saben que es igual a seno entre coseno, lo acabamos de ver hace unos segundos, tangente es igual a seno entre coseno. Entonces, ahora lo que quiero hacer es derivar ese seno entre coseno, por lo tanto voy a aplicar otra vez la derivada de una división. El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, todo eso entre el de abajo al cuadrado, quedándome así como lo muestro. Tengo el de abajo, coseno de x, por la derivada del de arriba, la derivada del seno sería coseno, menos el de arriba, seno de x, por la derivada del de abajo, la derivada del coseno es el menos seno, entre el de abajo al cuadrado, coseno al cuadrado. Muy bien, lo que hago es multiplicar, tengo coseno por coseno, me va a dar coseno cuadrado, y luego tengo menos seno por menos seno, más seno cuadrado. ¿Ok? Otra cosa importante es que quiero que guarden una fotografía de esto en su cabeza, porque más adelante volveremos a ocupar esta identidad que dice tangente de x. Quiero que recuerden que tangente de x es igual al seno entre coseno. Y la derivada de tangente de x, en este caso sería coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, todo esto entre el coseno cuadrado de x. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Entonces, estamos viendo muchas identidades, es complejo, yo lo entiendo. ¿Tienen dudas? Todo bien, profe, pero está algo... complejo. Sí, está complejo, pero todo bien. Vale. Entonces voy a continuar. Entonces ahora me voy a enfocar en la derivada y quiero acomodarla de una mejor manera. Ese ya es el resultado de la derivada. Pero si yo pongo eso ahí en mi cambio de variable, pues no me va a servir. Entonces lo quiero acomodar. Vamos de nuevo a fracciones parciales o descomponer una división. Lo que me dice es que si yo abajo no tengo sumas, lo puedo descomponer como coseno cuadrado de x entre coseno cuadrado de x, más el seno de cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. Lo puedo descomponer de esta forma.
¿ok? Mejor dicho, esto no es fracciones parciales, es un poco más complicado, pero quiero que entiendan desde aquí cómo podemos descomponer una función racional, una división, ¿ok? Coseno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x, ¿ok? Ahora sí ya puedo empezar a ver que coseno cuadrado entre coseno cuadrado me va a dar 1 y seno entre coseno me va a dar secante, tangente cuadrada. Seno entre coseno, ya sé que es tangente, nada más me está quedando tangente cuadrado. Si ustedes revisan su fórmula su tabla de identidades trigonométricas que les acabo de presentar, recordarán que 1 más tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrada de x. Entonces, todo esto otra vez lo hicimos para demostrar lo que ya sabíamos y que tomábamos como una regla, que era la derivada de la tangente va a ser la secante. Entonces, ahí lo tengo. Si se dan cuenta, este es un ejercicio muy sencillo y lo complicamos demasiado. La intención es solamente practicar nuestras identidades y cómo derivar. Es lo único que estamos haciendo. Observen cómo voy a acomodar de mejor manera mi DDU y cómo lo que está como DDU es exactamente lo que está en mi numerador. Secante cuadrada de x más secante de x tangente de x por d de x. Entonces, eso es exactamente lo que tengo ahí arriba. Si se preguntan por qué apareció ese d de x, recuerden, siempre que yo derive u, debo de agregar un d de x como condición. Es algo que siempre tengo que hacer como simbología, porque como ven, en este caso me está ayudando. Entonces, voy a sustituir la parte de arriba y simplemente me quedaría d de u. En vez de todo el secante cuadrado más todo eso, simplemente d de u. Y en la parte de abajo tengo secante de x más tangente de x, que puedo reemplazar como u. Ya que tengo eso, simplemente le saco logaritmo natural de u. Voy a regresar a mi variable original. ¿Cuánto vale u? Pues u vale secante de x más tangente de x. Y listo. Recuerden que hicimos todo esto, aunque la intención era integrar desde un principio secante de x. Entonces la secante de x va a ser igual al logaritmo de la secante más la tangente más c. Es preferible que se la aprendan a tener que hacer este procedimiento largo, que como vieron es muy confuso, pero la intención solamente era mostrar cómo funcionan las identidades. Entonces estamos viendo un ejercicio fácil que sabemos cuánto daba, solamente para demostrar cómo funcionan las identidades. Vamos a hacer lo mismo para secante cuadrada de x. ¿Quién me dice cuánto vale la secante cuadrada, la integral de la secante cuadrada de x? ¿No? Tangente de x. Entonces vamos a demostrarlo. Lo primero que quiero hacer es ocupar una integral que me ayude a cambiar secante. Yo podría poner 1 más tangente cuadrada de x. No me sirve mucho. La voy a cambiar por otra, que sería la de 1 sobre coseno cuadrado de x. ¿Ok? Entonces la voy a sustituir, quedándome integral de 1 entre el coseno cuadrado de x. Entonces, esta sí parece un poco más sencilla que la original, 1 entre coseno cuadrado de x. ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que haber arriba para que yo pudiera resolverla por cambio de variable? Si yo quisiera resolverla por cambio de variable, ¿qué tendría que estar arriba? ¿Qué tendría que estar en la parte de arriba? Una X. Seno. Vale, ok, contestaron en el chat, Eric, seno, muy bien. Si yo tuviera un seno arriba, podría tener coseno elevado a lo que yo quisiera, porque cualquier, por cambio de variable quedaría como u, y arriba tengo d de u, ¿ok? Perdón, estoy leyendo un comentario de que se puede quitar la barra. Bueno, no sé si alguien le puede ayudar a que se quite la barra, pero creo que no se puede quitar.
Sigue apareciendo ahí. Muy bien, entonces continúo. Lo que voy a hacer es ocupar otra identidad. Y entonces, ¿se acuerdan cuando les dije que recordaran cuánto valía la derivada de la tangente? ¿Quién logró recordar cuánto vale la derivada de la tangente? ¿Alguien puede o no? Lo vimos hace 2 minutos, 3 minutos. ¿Cuánto vale? ¿Seno sobre coseno? Cerca. Cuadrada. Ah, dime. Seno sobre coseno, no. Ok, me voy a regresar. Estaba con eso, entonces le voy a dar clic aquí. Y entonces veamos ese ejercicio que habíamos hecho. Lo que hice fue regresarme a un ejercicio que habíamos hecho donde les dije recuerden la tangente, tomen una fotografía en su cabeza y observen el final. Me dice tangente de x va a ser igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Y ahora sí, retengan eso tantito, me voy a regresar a la que estoy haciendo ahora. Muy bien. Y entonces, ya vieron que la tangente es seno entre coseno, y de ahí me da ese coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x entre el coseno cuadrado de x. Lo que hice esa vez, si quieren me regreso, fue separar o descomponer la fracción, pero en este caso no la quiero descomponer. Otra manera sería, observen cómo arriba tengo coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, y yo sé que eso es igual a 1. Por identidad trigonométrica, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Recuerden que eso es indispensable que se la aprendan de memoria. Coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, coseno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Esas a fuerza se las tienen que aprender. También seno cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno. Observen cómo no la estoy despejando, dada la identidad que les di. Muy bien, entonces todo esto era para llegar a 1 entre coseno cuadrado de x. Muy bien. Si yo planteo a mi u como la tangente de x, d de u sería 1 entre coseno cuadrado de x. Esto lo agarré de lo que está arribita en azul. Yo primero establecí tangente de x, por eso esa la voy a llamar u, y al final derivé tangente, y por eso me quedó 1 entre el coseno cuadrado de x de x. Muy bien. ¿Quién me dice si nota similitudes entre el cambio de variable que quiero hacer y la integral que tengo que resolver? No sé si lo noten, pero justamente 1 entre el coseno cuadrado de x, d de x, es lo que tengo ahí arriba. Nada más una pregunta. ¿Quién me dice por qué cuando ya obtuve mi d de u, apareció ese d de x? ¿Por qué lo puse o por qué apareció o qué? Porque nos va a ayudar después. Exactamente, muchísimas gracias. Da fuerza. ¿Ok? Siempre hay que poner ese d de x y justo ahora lo veo. Si lo hubiera dejado así tal y como está en la parte de arriba 1 sobre coseno de x, pues no se parece. Pero ya cuando lo pongo abajo como cambio de variable, establezco a u como tangente de x y d de u como 1 entre el coseno cuadrado de x, d de x. Lo complicado de las integrales es que normalmente ustedes quieren comerse varios pasos y simplemente llegar al final. Y las integrales es como mucho de hacer trampas o trucos aritméticos. Si ya se dieron cuenta, si de repente ven una integral que no pueden resolver o que se ve muy difícil, se van a dar cuenta que simplemente hay que hacer algunos cambios. Entonces, si ustedes estuvieran en investigación, normalmente se tardarían 2-3 años simplemente en intentar resolver una integral. ¿Okay? Por ejemplo, los de física moderna, que están intentando resolver integrales, por ejemplo, teoría de cuerdas, que habla sobre 16 dimensiones. Entonces, imaginen resolver una integral con 16 variables. Entonces, obviamente, te lleva toda la vida intentar resolver una integral de 16 variables donde tienes que estar cambiando el álgebra en todo momento. Entonces, como les había dicho, cálculo integral solamente si ustedes van a hacer los desarrolladores, o en economía, si ustedes se van a enfocar a cómo hacer más productiva una empresa, claro que tienen que ocupar integrales, pero si solo van a vender seguros o si solo van a hacer como partes muy sencillas, no se preocupen, no van a ocupar cálculo integral. Solamente si ustedes quisieran un puesto grande, un puesto alto,
sí tendrían que saber integrar. Y se apoyarían porque ya hay mucho software como Mathematical o MATLAB, que les ayuda muchísimo a integrar, pero esta parte que es la esencial, sí es muy importante. Muy bien, entonces todo este choro fue nada más para decirles por qué pongo D de X, ¿no? Porque es mucho de que les va a ayudar después. Muy bien, como pueden observar, simplemente podría sustituir D de U, debido a que todo lo que yo puse es D de U. La integral de D de U, ya todos se la saben de memoria, la integral se va con la D, quedando solamente la U. Otra manera de verlo es integral de la diferencial de U, pues es U. Ya que tengo U, simplemente voy a volver a mi integral original y a mi variable original, que es tangente de X. Muy bien, estos dos ejercicios solamente fueron los de práctica, ni siquiera todavía entramos a los que son identidades trigonométricas. Esto fue la manera en la que cómo se resuelven y cómo se deberían de hacer. Es el tema más complejo que van a ver de todos. Si ustedes ven esto, cambio de variable e integrales por partes, ya parece algo sencillo. Ya es mejor dame algo que yo pueda resolver mediante por partes. Hasta sustitución trigonométrica, yo podría decir que es más sencillo que identidades trigonométricas. Entonces, ¿cómo se resuelven las identidades trigonométricas? Pues vamos a ver que hay casos posibles. Por ejemplo, algunos de los casos es yo tener seno por coseno, tangente por secante y cotangente por cosecante. Si las tuviera así tal y como se me presentan, son casi inmediatas, porque yo sé que puedo descomponer, por ejemplo, en la primera, el seno, lo puedo descomponer en 1 menos coseno, si es que está elevado al cuadrado. La tangente la puedo descomponer si está elevada al cuadrado por 1 menos secante. Y la cotangente la puedo separar en 1 menos cosecante si es que la tengo elevada al cuadrado. Así otra vez, no quiero ser repetitivo, pero la cosecante al cuadrado la puedo descomponer en 1 menos seno, la secante en 1 menos tangente y la cosecante en 1 menos cotangente. La idea es que si yo tengo estos casos, podrían ser sencillos. Incluso vamos a empezar con el primero. ¿Qué pasaría si en la primera el coseno a la n valiera 0? Entonces, sería simplemente, por ejemplo, algo como esto. Seno a la 5 de x, donde ahí está el coseno, pero no se ve porque el coseno está elevado a la 0. Significa que nada más está multiplicando por 1. ¿Cuál va a ser la metodología? La metodología es, siempre intenta tener tus senos cosenos o tu función trigonométrica elevada a una función par. Si yo la tengo en par, puedo ocupar las identidades que ya conozco y que he estado repitiendo para poder hacerla más sencilla. ¿Okay? Entonces, lo primero que voy a hacer es descomponerla y estarán de acuerdo que me queda como seno a la cuarta por seno de x. ¿Quién me dice por qué esa función que acabo de poner no la puedo resolver por cambio de variable? Esa función que está ahí no la puedo resolver por cambio de variable. ¿Quién me dice por qué? ¿Alguien sabe? Porque una no es la derivada de la otra. Perfecto. Con que yo tuviera un coseno al lado, seno a la 4 por coseno, ya. Simplemente pasaría como seno a la 5 sobre 5. Fin, terminé. De hecho, van a ver ahorita que ya los cambios de variable los vamos a hacer bien rápido. Pero, por ejemplo, ahí como es seno, pues una no es la derivada de la otra, entonces no hay manera de hacerlo por cambio de variable. Muy bien. Lo voy a separar de esta forma, como seno al cuadrado de x, todo eso elevado al cuadrado. Lo cual lo hace un binomio. Bueno, un monomio elevado al cuadrado. Muy bien. Yo ya sé que seno cuadrado de x lo puedo reemplazar por 1 menos coseno de x. Esa ni siquiera la quiero poner ahí, ni siquiera la quiero establecer como identidad de emplear, porque esta ya se la tienen que saber de memoria. Seno cuadrado de x o seno de x, todo eso elevado al cuadrado, va a ser igual a 1 menos el coseno cuadrado. Todo eso todavía al cuadrado, por como estaba originalmente. Y todo eso multiplica por seno de x. Muy bien, lo que sigue es álgebra. Voy a ocupar distributividad. Lo que me dice la distributividad es multiplica elemento por elemento. Va a ser multiplicar 1 por el seno de x y menos coseno por el seno de x. Quedándome de... Ah, no, perdón. Todavía no puedo ocupar distributividad, perdónenme,
porque es un binomio. Ahora sí es un binomio. Es 1 menos coseno al cuadrado, todo eso al cuadrado, entonces lo tengo que desarrollar primero. Me quedaría como el primero al cuadrado, más, en este caso menos, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Ahora sí, ya lo pongo, el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2 coseno cuadrado de x, más el segundo al cuadrado, coseno al cuadrado, coseno a la cuarta. Y ahora sí, como les comentaba, distributividad, seno de x por 1, menos seno de x por 2 coseno de x, más seno de x por coseno cuarta de x. Otra manera de haberlo hecho, les pido que me pongan atención aquí, ese es el resultado, pero quiero verlo de otra manera desde el principio. Yo pude haber tomado el seno de la cuarta como seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Están de acuerdo? Si desde el principio hubiera establecido seno de la cuarta como seno al cuadrado por seno al cuadrado y aplico 2 veces la identidad de 1 menos coseno por 1 menos coseno, de todas maneras lo haya hecho descomponiendo en todos los cuadrados o por binomio, voy a llegar al mismo resultado. ¿Ok? De todas maneras, tengo que multiplicar todo. Pueden verlo desde la que acabo de poner o desde la que hemos visto antes. Seno de x por 1, seno de x. Seno de x por menos 2 coseno de x, menos 2 coseno de x. Seno de x por coseno cuarta de x, coseno 4 de x por seno de x. Muy bien, todo eso lo hice para llegar a esta nueva integral. Esta sería mi nueva integral y muchos podrían decir que se ve más complicada, pero recuerden que la primera no hay manera de resolverla. La única forma es esta nueva que tenemos. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. No, muy bien. Entonces, lo que voy a hacer es, como pueden observar, hay varios más y menos. Como hay más y menos, significa que puedo dividir mi integral original en varias integrales, quedándome seno de x por d de x menos el 2 de una vez lo saco de la integral, coseno cuadrado de x por el seno de x, más el coseno cuarta de x por seno de x. Y ahora sí, vamos a ir analizando una por una. La primera es directa, integral del seno de x. Esa ya sabemos que en automático me va a dar coseno. Con signo más o menos, eso ahorita lo vemos, pero ya sé que la integral del seno es directa. Luego me queda la integral del coseno elevado a una potencia por el seno, más coseno elevado a una potencia por el seno. Vean las otras dos y díganme si conocen un método que si tienes el coseno y justo adelante su derivada, te haga resolverlas más rápido. ¿Alguien sabe de algún método? Pues ahí ya es por cambio de variable, ¿no, profe? Cambio de variable, muy bien. Voy a resolver la primera, integral del seno. Perdón, ¿dónde lo resuelvo? Lo que hago es cambio de variable, perdón. Observen cómo puedo poner u al cuadrado, porque u en este caso es coseno, y en el otro también u es igual a coseno. La derivada del coseno es el menos seno, y lo tengo justo enfrente. Simplemente tengo que agregar el signo menos, yo ya sé que lo agrego afuera de mi integral, y listo. Me quedaría u al cuadrado por d de u, más u a la cuarta por d de u. Para este momento ustedes ya deberían de poder entender a la perfección lo que acabo de hacer. Si tienen dudas, les pido por favor que me las comenten para esclarecerlas de una vez, porque vamos a seguir haciendo esto y es muy sencillo. Tengo coseno, lo paso a u, y justo enfrente sacaría d de u sería el menos seno de x por d de x, y simplemente tengo que agregar signos menos en ambos. Vamos a hacer la segunda. Vamos a hacer esta. U va a ser igual a coseno de x. Y no sé si alguien tiene dudas de por qué no estoy agarrando el 4. Recuerden, esto yo lo podría hacer como integral de coseno de x, todo eso a la 4. 4 por seno de x de x. ¿Ok? Entonces, como tengo el coseno de 4, solo voy a agarrar por cambio de variable, solo agarro lo que está adentro de mis paréntesis. Por eso solo tomo coseno de x. Bien, la d de u vuelve a ser nuevamente menos seno de x y agrego el d de x. Entonces otra vez voy a ir acá. ¿Cuánto vale? Yo puedo reemplazar u cada que vea coseno de x. Entonces aquí está coseno de x, lo puedo reemplazar por una u a la cuarta.
Cada que vea seno de x d de x, lo voy a reemplazar por una d de u. Y esta d de u. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba que a este punto ya es indispensable que sepan hacer cambio de variable. Esto que acabo de hacer solo es cambio de variable, solo que ya no estoy haciendo todo el método largo, porque si no el problema se empezaría a complicar más. Pero si tienen dudas me dicen, y a partir del siguiente problema ya lo empiezo a hacer todo completo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les comentaba, me queda u cuadrada por d de u a la cuarta por d de u, y simplemente integro. Coseno de x más 2 por u a la 3 entre 3 menos u a la 4 quedaría como u a la 5 sobre 5. Y ya nada me faltaría volver a mis integrales originales. Perdón, voy a regresar para que vean cómo sí cambié el signo. Era integral del seno menos coseno. Y luego tengo menos 2, pero porque tuve que agregar el menos, al saber que era menos seno, por eso se convirtió en más. Y en la última también sé que era menos, entonces menos por menos me da más. Entonces por eso me quedaron así, más y menos. Ya nada me faltaría volver a mi variable original. Y terminé. Sí, es un tema complicado. Entonces, quisiera revisar este ejercicio. Ahora, como pueden ver, ahora sí tengo coseno y seno. Entonces, eso lo hace complicado porque tengo dos funciones. Entonces, tengo que saber también cambio de variable porque mi idea es ocupar identidades para llegar a tener coseno y seno y poder resolverlo fácil. Justo ahí, yo no puedo resolverlo por cambio de variable, ya no se los pregunto, es obvio, porque los dos tienen exponente. Cambio de variable me dice, si solo uno de esos tiene un exponente y el otro está normal solito, por ejemplo, si fuera coseno de x, coseno cuadrado de x por el seno, cambio de variable directo. Si fuera coseno de x por seno a la 3 de x, también cambio de variable directo. Como no lo tengo que hacerlo por identidad trigonométrica. Entonces lo que me dice es, primero agarra y deja todos los exponentes de forma par. El coseno cuadrado ya está en su forma par, pero el seno está en su forma impar. Por lo tanto, lo puedo separar así. Coseno cuadrado de x por el seno cuadrado de x por el seno de x. Esto fue muy sencillo. Simplemente descompuse en sus factores. Seno cuadrado por seno me va a dar seno al cubo. Entonces lo puedo separar así como está. Lo que voy a hacer ahora es ocupar la identidad. ¿Quién me dice cuánto vale el seno cuadrado de x? La identidad que me dice cuánto vale el seno cuadrado de x. Ajá. 1 menos coseno al cuadrado. Perfecto, 1 menos coseno al cuadrado. La que cambié fue la de en medio, el seno cuadrado. Por eso me queda 1 menos coseno, el coseno cuadrado que estaba originalmente, por el seno de x que ahí seguía. Muy bien, ahora sí ya puedo multiplicar. Voy a multiplicar 1 por todo lo que está afuera y luego menos el coseno por todo lo que está afuera. Si lo hago así, están de acuerdo, estoy ahorrando un paso, si quieren lo escribo, me quedaría como 1 por coseno cuadrado de x por seno de x, coseno cuadrado de x por seno de x, menos coseno por coseno, coseno cuarto, y el seno también se queda ahí. Ahora sí pueden observar que ya tengo coseno cuadrado de x por el seno, coseno cuarta de x por el seno. Logré lo que quería en un inicio, tener mi función multiplicada por su derivada, sin importarme a qué exponente estén, porque uno lo puede tener y el otro debe estar así, exponente a la 1. ¿Lo notan? Muy bien, voy a hacer cambio de variable. ¿Cómo quedaría mi cambio de variable? Es una pregunta complicada. ¿Quién me dice cómo quedaría el cambio de variable? U debe de ser coseno cuadrado y, bueno, cualquiera de los cosenos. Ya para este momento yo automáticamente veo que u es coseno y por lo tanto d de u es mi seno de x. Por lo tanto ya nada más voy a poner u al cuadrado menos u a la cuarta. Muy bien, ya simplemente voy a integrar. Cambio los signos, que les decía, por el negativo del seno. Y ahora ya nada más me faltaría integrar, quedándome integral de u cuadrada como u a la 3 más u a la 5. Vuelvo a mis variables originales, quedándome menos coseno a la 3 de x sobre 3 más coseno a la 5 de x sobre 5 más c. Muy bien, y ya, terminé.
Se den cuenta, esto ya está más sencillo. Descompongo en mis exponentes pares, después hago distributividad, separo en las integrales y mis integrales ya me tienen que quedar por cambio de variable. Muy bien. Esto lo complica un poco más, porque ahora ya tengo más casos de los que tenía originalmente. Como vieron, ahora ya puedo tener mi seno de x sin coseno, pero ahora imagínense que lo que esté adentro no sea una x, sino sea 3x, 20x, o acuérdense que aparte de x puedo tener teta o alfa, o un ángulo. Entonces, un número multiplicando a eso, yo sé que su derivada va a cambiar todo. Entonces, ese sería otro caso. Otro caso es que yo tenga mi función y una de las dos sea raíz. Por ejemplo, raíz de la tangente por la secante a la octava. Y luego todavía para complicarlo más, puedo tener dos funciones, pueden ser seno y coseno, a la misma potencia, pero cada uno con sus valores diferentes. Por ejemplo, uno puede tener x y en el otro a lo mejor un medio de x o 3x. Entonces, cada vez esto se empieza a complicar porque ya son más casos. Entonces, vamos a resolver el primerito, que sería este. ¿Qué pasaría si yo tengo coseno a la 7 coseno a la 7 de 2x? Es una función completa, no es coseno de 7 por 2x, no. Es coseno a la séptima de 2x. Otra manera de ponerlo sería coseno de 2x, todo eso elevado a la séptima potencia. Muy bien. ¿Cómo puedo resolver este? Ya vimos cuál es el paso inicial. El paso inicial es pasar todo a funciones pares. Por ejemplo, en coseno a la sexta por coseno a la 2, pero lo que hiciste está bien, porque al final podríamos descomponer incluso en coseno cuadrado por coseno cuadrado por coseno cuadrado por coseno. Entonces yo lo voy a hacer así, pero está bien lo que dijiste, está bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es descomponer y me va a quedar un coseno cuadrado porque siempre quiero coseno cuadrado, todo eso elevado a la 3. ¿Ok? Y ahora lo que voy a hacer es ocupar mi identidad, que ya sé que coseno cuadrado lo puedo reemplazar como 1 menos seno cuadrado. Entonces me quedaría como 1 menos seno cuadrado, todo eso al cubo por coseno de 2x. Si tú lo hubieras hecho como dijiste, tendrías dos binomios. El binomio de 1 menos seno, todo eso al cuadrado, y luego otra vez todo eso al cuadrado. Yo voy a hacerlo desde aquí. Voy a hacer un pequeño cambio de variable, pero este cambio de variable es diferente. Este cambio de variable solamente lo voy a ocupar para no tener algo tan feo como lo que pueden ver a continuación. Voy a poner a mi seno de x, a mi seno de 2x como u, ¿y quién me dice cuánto daría la derivada de seno de 2x? ¿Cuánto daría la derivada de seno de 2x? Coseno de 2. Coseno de 2x por 2. Recuerden, hago la derivada del seno, coseno, por la derivada de lo que está dentro de los paréntesis o de lo que está multiplicando al seno. Sería 2 por coseno de 2x. Debería estar escrito como coseno de 2x por 2, pero ya mejor acomodado, paso el 2 al principio y me queda como 2 coseno de 2x. Muy bien, entonces hay que practicar, por favor, mucho estas derivadas, que son elementales, pero me imagino que por el tiempo ya se le están olvidando. Entonces, u es igual a seno de 2x, derivada de u, 2 coseno de x. Muy bien, esto lo voy a hacer para poder meterlos en mi función y que quede más sencillo. Recuerden, ¿sí? Cada que les pido derivar u, agrego el d de x inmediatamente. De hecho, como pueden ver, al final de mi integral, arriba, dice coseno de 2x de x. El 2 no está. Entonces me tengo que deshacer de ese 2, va a pasar del otro lado dividiendo. Y ahora sí, voy a sustituir cada que vea seno de 2x, lo voy a reemplazar por una u, y cada que vea coseno de 2x de dx, lo voy a reemplazar por d de u sobre 2. Quedándome, lo saqué de una vez, esa parte ya se los pido, revisen cambio de variable. Después me queda 1 menos seno cuadrado de 2x, lo puedo reemplazar por la u seno de 2x, menos todo eso elevado a la 3 por d de u. Ahora sí, dejo mi variable ahí.
Observen que yo no puedo aplicar otra vez cambio de variable porque ya lo hice. En esa integral que me queda de 1/2 de 1 menos u cuadrado todo eso a la 3. Primero tengo que desarrollar todo ese trinomio. ¿Ok? Si yo afuera tuviera una u, por ejemplo, entre paréntesis, 1 menos u al cuadrado, todo eso a la 3 que multiplica por u, ahí sí podría ocupar cambio de variable, porque afuera tengo la derivada de lo de adentro. Como no tengo nada más que de du, tengo que desarrollar el trinomio. Muy bien, me queda como el primero al cubo, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo normal, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo normal, menos el segundo al cubo. ¿Ok? Entonces me queda de esa forma y esa pues ya básicamente es inmediata. ¿Quién me dice? Esta está muy sencilla. ¿Cómo quedaría mi integral? ¿Quién sería capaz de integrar esos 4 valores? Está muy sencilla la pregunta. ¿Quién podría integrar esos 4 valores? Al principio es u, después menos u cúbica. Ajá. Espere. Muy bien. ¿No? Va. La primera, como dicen, es u menos 3 veces u a la 3 sobre 3, más 3 veces u a la 5 sobre 5, menos u a la 7 sobre 7. Entonces se ve complicada porque tengo u's a lo mejor, pero recuerden, nada más es aumentar la integral de 1, u. La integral de u al cuadrado sería u a la 3 sobre 3. De hecho, ya ahí, esa parte, pues ya la eliminé yo, el 3 sobre 3, luego 3 a la u a la 5 sobre 5, menos u a la 7 sobre 7. Muy bien. A partir de aquí, ahora sí ya es sustituir por mi cambio de variable. El cambio de variable lo tengo arriba a la derecha. Y entonces simplemente me quedaría como 1/2 de seno de 2x menos seno de 2x a la 3, más 3 por el seno de 2x todo eso a la 5 sobre 5, menos el seno de 2x a la 7 sobre 7. Muy bien. Esto lo puedo cambiar. Entonces, no se preocupen, ya casi terminamos. Vamos a hacer esa última. Esta última es de las más complicadas. Tenemos raíz del seno de x por coseno a la quinta de x. Entonces, lo primero que tengo que hacer es descomponer ese coseno a la 5 en un exponente par, quedándome raíz de x por coseno a la cuarta por coseno de x. Lo que voy a hacer es descomponer ese coseno a la cuarta, ya se lo deben de saber, me va a quedar como 1 menos seno cuadrada de x, todo eso elevado al cuadrado. Para que no esté tan complicado, porque desarrollar el binomio me va a quedar larguísimo, porque va a ser el primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y no quiero tener algo tan feo, mejor voy a hacer un cambio de variable que no me va a ayudar a integrar, pero sí me va a ayudar a que sea más fácil mi integral. Por ejemplo, voy a tomar otra vez a u como el seno cuadrado, como el seno de x, perdón, y la derivada de u sería, si tengo el seno, derivado coseno normal, por la derivada de lo de adentro es 1, se los digo por si adentro hubiera algo, por ejemplo, seno de 3x, sería 3 seno de 3x. Muy bien, y agrego el d de x, que me va a ayudar. A partir de ahí ya no me sustituyo. Me va a quedar como la integral, o a ver, ¿alguien podría ser capaz de sustituir con mis nuevas variables? Raíz de u Muy bien, raíz de u, ajá. por 1 menos u al cuadrado Muy bien, sí, elevado al cuadrado ajá. por coseno de x de No, dx. DU, ¿no? Queda DU. Por du, Sí, porque todo sea. Muy Sí. bien, perfecto, muy bien. Trabajo en equipo. Los dos muy bien. Raíz de u Gracias. por 1 menos u al cuadrado sobre todo eso al cuadrado, como bien le explicaba. Y la última parte que apoyó, d de u. Listo. Todo eso lo hago para que sea más sencillo y no tenga que estar trabajando con senos y cosenos. Solamente por eso. No significa que vaya a obtener una inmediata como cuando ocupábamos cambio de variable como tal. Aquí lo que hago es desarrollar mi binomio. Me quedaba, como les decía, el primero más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y todavía se complica un poco más porque esa u la tengo que pasar como u a la 1/2 y todo eso multiplicarlo por lo de adentro. Si se les complica un poco, intenten ignorar la integral. La integral la hacemos hasta el final. Toda la parte que estamos haciendo no es nada más que pura álgebra. En este caso sigue distributividad
u a la 1 medio por 1 menos u a la 1 medio por 2 u cuadrada más u a la 1 medio por u a la cuarta. Muy bien. Entonces, me quedaría u a la 1 medio menos 2u, 2 más 1 medio, 5 medios, más u a la 4 más 1 medio, 9 medios. Ahora sí, en este caso, esta no les pido que la hagan, esta es inmediata, no se las pido porque sí es un poco complicado. La integral de u a la 1 medio, 3 medios sobre 3 medios. U a la 5 medios, 7 medios sobre 7 medios. U a la 9 medios, 11 medios entre 11 medios. Recuerden, como le sumamos 1, porque así nos dice nuestra fórmula de integración, tienes un medio, súmale 1. ¿Ok? Entonces, si se les complica con fracciones, vamos a hacerlo con decimales. 0.5 más 1, pues me da 1.5. 3 entre 2, 1.5. Vamos a la del medio. 5 entre 2, 2.5. 2.5 más 1 me da 3.5. 7 entre 2, 3.5. No sé si me estoy explicando. Si no, rayo la pantalla un poquito. Aquí, para obtener este 9 medios más 1, 9 medios es igual a 4.5. 4.5 más 1 serían 5.5, que son 11 medios. ¿Okay? Entonces, esa es la explicación larga. Si no, pues lo pueden hacer con su calculadora. Más sencillo. Y listo. Ya, logré hacer todo eso, toda la explicación larga para llegar a esa. Ya resolví mi integral. Lo único que restaría sería que yo vuelva a mi variable original. Para volver a mi variable original, la veo, es cada que yo vea una u, la voy a volver a poner como seno de x. Entonces me quedaría como 2 seno a la 3 medio sobre 3 menos 4 seno de x a la 7 medio sobre 7 más 2 seno de x, todo eso a la 11 medios. Recuerden que esos dos que están hacia arriba, aquí, en esta les digo, salieron de que todo debería estar, mejor lo pongo porque todo esto estaba sobre 2. Y entonces, obviamente, por eso pasaron para arriba. ¿Ok? Recuerden revisar. Si no me están entendiendo, por favor, pregúntenme después, porque si no, se les va a complicar. Muy bien. Entonces, aquí, en este caso, como ya es el último ejercicio, lo voy a cambiar para que vean cómo quedaría. Lo pasé a su forma de raíz. Como todos tienen medio, todos serían raíces cuadradas. Y en este caso quiero que observen cómo puede ir el exponente en diferentes posiciones y de formas diferentes. En la primera pongo entre paréntesis seno de x, todo eso elevado a la 3. En la segunda, el exponente se lo pongo solo al seno a la 7 de x. Y en la tercera, pongo el seno a la 11 entre paréntesis x. Las tres son las mismas formas, solo por si han visto que en el curso a veces pongo paréntesis la x, a veces no. A veces puedo sacar la potencia y a veces la dejo adentro dependiendo de cómo me convenga. Las tres son maneras diferentes de escribir, pero son válidas y están bien. Hasta ahí creo que ya sería todo. No voy a dejar ejercicios por esta ocasión porque sé que es complicado el tema, no es algo sencillo. De hecho, la siguiente clase vamos a retomar el tema, pero el que no haya actividades no significa que no tengan que volver a ver el video para volver a entenderle. Muy bien, entonces, si ya no hay nada más, si ya no hay preguntas, pueden descansar tranquilos, pueden relajarse, ya pueden desconectarse y ver los videos y nos vemos ya en la siguiente clase, ¿vale?